manos a ti, Señor, y te damos toda honra y te damos toda gloria. Oramos por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que han sido traídos al alfolí, Señor, y como siempre te pedimos, bendice al dador alegre, Señor. Tú amas al dador alegre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Esta mañana quisiera intitular el mensaje: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Vamos a tener por nuestra escritura base el Evangelio según Mateo, capítulo 17 y versos 1 al 5. Mateo capítulo 17, versos 1 al 5. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. Jacobo es Santiago. No sé, el nombre verdadero de Santiago es Jacob, es Jacob, pero con las traducciones lo cambiaron a Santiago, pero su nombre verdadero es Jacobo, Jacob. Y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de Dios. Dice que se cambió su aspecto, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús estaba manifestando en su forma de Dios, ¿verdad? Cuando leemos el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta que Juan lo vio y ahí lo describió muy similar a la manifestación que tuvo en este momento. Y es muy significante, no me voy a meter en esto ahora, pero es muy significante donde Jesús, el lugar que Jesús escogió transfigurarse, convertirse, manifestarse en su forma de Dios, y fue en el monte Hermón. Entonces, como les digo, no nos vamos a meter en eso ahora, pero es muy significante porque ese no es el mensaje que quiero dar este día. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una enramada es como una tienda y le ponen ramas alrededor. Algunos hacen estructuras como así de palos y los cubren con ramas. Y Israel, cuando celebra la fiesta de los tabernáculos, es lo que hace: construye en ciertos lugares, construyen enramadas. Y Pedro es a lo que se refería Pedro. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba asustado, ¿verdad?, por esta manifestación. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Padre, esta mañana te pido que me ayudes a compartir este mensaje, sino que cuando abra mi boca la llenes tú, y ayúdanos, Señor, este día a entender lo que tu palabra quiere decirnos. El Padre habló. Estaban Jesús, estaban Moisés, y estaban Elías, y estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y una nube los cubrió, y se escuchó la voz del Padre que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces la pregunta esta mañana, mi mensaje es:
¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué voz permites tú que hable a tu vida? O más bien, o más específico, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Qué voz estás escuchando? Hay muchas voces que corren alrededor de este mundo tratando de llamar nuestra atención, ¿verdad? Está primeramente la voz de nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros los humanos no necesitamos mucha ayuda para pecar? ¿Saben ustedes que no es mucho el esfuerzo que se tiene que hacer para que nosotros pequemos o tengamos el deseo de pecar? Heredamos una naturaleza caída, ¿verdad? En la cual todo creyente tiene una lucha. Tenemos una lucha constante, ¿verdad? Y esa naturaleza que la palabra de Dios menciona como carne, es la palabra griega sarx, y significa naturaleza pecaminosa. Cuando nuestro padre Adán y nuestra madre Eva desobedecieron la voz de Dios, escucharon la voz del diablo, ¿verdad? De la serpiente, y fueron excomulgados o echados fuera del jardín del Edén. Entonces dice la palabra de Dios que entró la muerte física y espiritual al mundo. Y esa naturaleza, hermanos, pecaminosa que heredamos de Adán es la que domina al mundo. Y cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son características del pecado? Lo que sea. Nuestra naturaleza pecaminosa, nadie nos tuvo que enseñar a hacerla, ¿verdad? Es más, lo podemos ver en los bebés, ¿verdad? Los niños pequeños. ¿Qué les tenemos que enseñar a los bebés cuando están chiquitos? Les tenemos que enseñar a no pegar. Les tenemos que enseñar a no hacer berrinches. Les tenemos que enseñar a no querer salirse con la suya siempre. Les tenemos que enseñar a que no le peguen a sus hermanos. Les tenemos que enseñar a no echar mentiras. Les tenemos que enseñar a no robar, ¿verdad? ¿Y quién les enseñó eso? ¿Hay alguna clase pre-nacimiento donde les enseñan todo eso? Cuando nacieron los bebés, ¿alguien los tomó y les enseñó a que no anden mordiendo ni pegando? No. Es nuestra naturaleza caída. Es lo que heredamos de Adán y Eva, ¿verdad? Desafortunadamente. Si esta naturaleza no se limita, no se constriñe por algo, entonces se puede desarrollar algo terrible, ¿verdad? Como los ejemplos que tenemos en la historia, ¿verdad? Cuando se le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que vemos? Pues hemos escuchado mucho sobre los homicidas en serie, ¿verdad? Que matan a muchas personas, hombres que han sido condenados por eso, que violan y matan a muchas mujeres hasta que los agarran. Tenemos ejemplos de violencia, ¿verdad? En estos días, ¿qué es lo que hemos visto? Un fenómeno para mí terrible, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo muchos jóvenes y van a las tiendas, rompen los vidrios, se meten y roban, y cuando menos piensan se van, ¿verdad? La violencia, el robo, la maldad. Hemos visto también cómo personas juegan un juego, ya no ha salido mucho, pero jugaban un juego que se llamaba el juego del knockout. A ver quién podía noquear a otra persona de un solo golpe. Lo miramos en las calles de Nueva York. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué?
Se han visto en las noticias personas que están esperando el tren y cuando va llegando empujan a otra persona y la mata el tren. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Hemos visto en la historia, ¿verdad?, la persecución hacia los cristianos. Emperadores tales como Nerón y otros que mataron a miles de cristianos. Los torturaron horriblemente, los echaron en el Coliseo y salían fieras, leones, tigres y se los comían vivos y era entretenimiento para las masas. ¿De dónde viene eso? Hemos visto hombres en la historia, tales como Pol Pot, el vietnamita, que mató a 1 millón de sus propios compatriotas. Vemos a Stalin, que causó la muerte de millones de ucranianos. Se murieron de hambre como unos 30 millones. Vemos al dictador chino, no me puedo acordar su nombre en estos momentos, pero que también mató entre 50 a 60 millones de chinos. ¿De dónde viene eso? Eso es cuando se le da rienda suelta a lo que estamos hablando de la carne o la naturaleza pecaminosa. ¿De dónde viene eso? Es algo que heredamos y que constantemente nos está hablando para que violemos la palabra de Dios. En otras palabras, para que pequemos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a ver ahí, vamos a Gálatas, capítulo 5. Y ahí va a decir las obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5 y verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esta es la voz, miren. Esta es una de las voces que constantemente nos están hablando. La voz de nuestra propia naturaleza caída, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nos está hablando constantemente. ¿Y qué nos dice? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Son qué? El adulterio. Te está diciendo esa voz que cometas adulterio, que cometas fornicación, que cometas inmundicia, que cometas lascivia, que cometas idolatría, que cometas hechicerías, brujerías, que cometas enemistades, que cometas pleitos, que cometas celos, que cometas iras, que cometas contiendas, que cometas disensiones, que cometas herejías, que escuches falsas doctrinas, que cometas envidias, que cometas homicidios, que cometas borracheras y todo tipo de adicciones, que cometas orgías. Y dice, y cosas semejantes a estas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo Pablo, como yo os lo he dicho antes en la primera carta de los Corintios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el propósito de esa voz. Es más, es el propósito de las 3 voces de las cuales voy a hablar esta mañana. De que tu vida, de que tu alma se pierda para siempre. Y constantemente nos está hablando esa voz. Sí, nuestra propia carne. Como comencé el mensaje, no necesitamos mucha ayuda para cometer esto, ¿verdad? Es más, esto es natural. Me hacen algo, me los van a pagar. Me voy a vengar. ¿Sabes qué? Tú no me hablas así. Contiendas, riñas. ¿Sabes qué? Quiero poder, quiero que esa persona se enamore de mí. Brujerías. ¿Sabes qué? Quiero controlar todo. Brujería, hechicería. Quiero cometer pecado sexual. Quiero
dividir, esas personas no me caen bien, no quiero que estén juntas, quiero cometer divisiones, quiero sembrar disensiones, quiero criticar, esas personas no me caen bien, las voy a criticar. ¿De dónde viene eso? Es la voz de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? Hermanos, a veces nosotros tenemos que reprendernos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces como creyentes tenemos que reprender esa naturaleza pecaminosa que quiere reinar. Como leímos en la oración, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y esta naturaleza pecaminosa siempre está luchando en contra de nuestro hombre espiritual. Siempre está peleando, están agarrados en una pelea que no se va a acabar hasta que no nos vayamos de este mundo. Tal vez les sorprenda. Yo le pregunté al Señor una vez, Señor, ¿por qué todavía estoy batallando con eso? Y el Señor me contestó, porque esa lucha no se va a acabar hasta que no estés conmigo. Y es una voz muy fuerte, ¿verdad? Es una voz, por eso decíamos que si alimentas más a tu carne, a la naturaleza pecaminosa, va a dominar. Se va a apoderar o sobreapoderar sobre el hombre espiritual. El hombre espiritual es la parte de nosotros, nuestro espíritu, que ha sido redimido. Y el espíritu siempre quiere agradar al Señor. Pero desafortunadamente existen en nosotros, en nuestro interior, el hombre caído también. La carne, esa naturaleza pecaminosa. Y dice, no, yo quiero dominar. Y al que alimentemos más es el que va a tener la victoria. Si alimentamos al hombre espiritual, vamos a vivir en victoria sobre el pecado. Como decíamos, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero si le damos rienda suelta a la carne, corremos el peligro no solamente de pecar, sino de apartarnos del camino del Señor, porque la carne solamente quiere lo suyo. El hombre espiritual quiere las cosas de Dios, quiere servir a Dios, quiere rendir su vida a Dios, quiere vivir para Dios, pero la carne, la naturaleza pecaminosa, yo. Todo yo, para mí, todo para mí. Quiero agradarme, quiero ser agradado con todo tipo de placeres, quiero salirme con la mía. Yo soy el capitán de mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Eso es la voz de nuestra propia naturaleza caída, ¿verdad? No quiero que nadie me diga nada. Yo quiero vivir como yo quiero vivir. Y quiero hacer lo que yo quiero hacer. Eso es la voz de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y tenemos que comenzar a reconocerlo, hermanos. ¿Verdad? A veces tienen pensamientos y no todos esos pensamientos son de nosotros, no vienen de nosotros. Muchas veces esos pensamientos son de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra carne que quiere ser saciada con todas las cosas que acabamos de leer, que no es nada menos que el pecado. No quiero ser hombre, yo soy mujer. O no quiero ser mujer, yo soy hombre. Naturaleza pecaminosa, rebeldía en contra de Dios. Todo eso son mensajes de la carne. Quiero abortar a mi bebé. No quiero vivir constreñido de ninguna manera. Quiero vivir mi vida en placer, y si viene un bebé yo quiero abortarlo porque no quiero la responsabilidad. Egoísmo. La voz de la carne. La naturaleza pecaminosa que va en contra de Dios. ¿Verdad? Y es una pelea muy intensa, es una pelea diaria, y por eso, hermanos, no podemos dejar de orar.
No podemos dejar de estar en las Escrituras. Porque cuando leemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nos lava, ¿verdad? Es agua, que somos lavados con la palabra de Dios. Y es lo que nos da fuerzas para poder vencer esta naturaleza pecaminosa. Y la lucha va a estar hasta que nos muramos, nos partamos de aquí. Por eso es importante que aprendamos a reconocerla y que vivamos un día a la vez. Ese día, Señor, dame gracia este día por obedecer, dame tus fuerzas para vencer este día. Ayer ya pasó, mañana tal vez venga, tal vez no, pero no tenemos control de eso. Lo que tenemos control es vivir este día para el Señor. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué voz estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? La segunda voz es el mundo. Cuando hablo del mundo, estoy hablando del sistema mundanal que gobierna a la tierra. No estoy hablando necesariamente de ningún país, ningún líder, ningún sistema de hombres. Estoy hablando de un sistema gobernado por Satanás que se opone absolutamente en contra, a la palabra de Dios, se opone a todo lo que tenga que ver con el Señor, se opone. Es un sistema que te enreda, que te involucra y que no te deja que vivas tu vida para el Señor, porque te tiene acá. ¿Cómo qué? Pues una cosa es el seguir o el amor al dinero. El amor a las cosas materiales, ¿verdad? ¿Qué te dice esa voz del mundo? ¿Sabes qué? Tú tienes que ser exitoso. Tú te lo mereces. Tú necesitas ganar mucho dinero y tú tienes que tener cosas para que tengas estatus, para que tengas importancia en este mundo. ¿Qué te dice? Tienes que seguir esto. Tienes que buscar la manera de ganar mucho dinero para que puedas tener cierta casa, para que puedas manejar cierto tipo de carro, para que puedas vestir cierto tipo de ropa, para que tengas joyas, alhajas de mucho dinero y para que obtengas una posición en este mundo donde el mundo te admire, ¿verdad? Tienes que obtener una carrera que te va a llevar para que tengas todo eso y que todos te puedan admirar y digan, wow. ¿Y qué pasa? Cuando escuchamos esa voz del mundo, nuestra vida se ocupa y se enreda completamente en seguir las riquezas, en seguir el dinero, en seguir las posesiones y no tenemos tiempo para Dios, ¿verdad? Y el mundo te enreda, te involucra y ahí estás trabajando, ¿verdad? Toda tu vida involucrada en tu carrera. Hay personas hasta que no se casan ni tienen hijos porque están involucrados están siguiendo esa zanahoria, ¿verdad? Que la tienen enfrente de él y lo están guiando a cierto rumbo. ¿Y qué pasa? Llega el momento en que a lo mejor adquiriste todo eso, ¿verdad? Hay testimonios de personas, hombres, mujeres, y de repente llega un punto a su vida, pasaron sus años 20, 30, 40, 50, y cuando menos piensas están en sus años 60, y luego voltean y se ponen a lamentar. ¿Qué hice con mi vida? Sí, tengo dinero, tengo carros, tengo posesiones, pero no tengo familia, estoy solo, estoy sola. ¿Qué hice? Descuidé lo más importante en este mundo. Es un sentimiento vacío, ¿verdad? Pero ¿qué pasó?
escucharon esa voz del mundo que los alejó de lo más importante en la vida, que es una relación con Jesús, y todas las bendiciones de familia, todas las bendiciones de tener relaciones con otros, se los fueron robados. ¿Por qué? Porque escucharon la voz equivocada. Entonces yo te digo esta mañana, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? La voz del mundo te dice, ¿sabes qué? La religión, eso de Dios es ridículo. Estás perdiendo tu tiempo. Todo pasó por chance, ¿verdad? Todo sucedió por la teoría de la evolución. No pierdas tu tiempo en esas cosas. ¿Por qué mejor no vives tu vida como tú quieras? ¿Por qué no vives tu vida en el ahora y disfruta de los placeres, ¿verdad? Los placeres de este mundo. ¿Cuáles son los placeres de este mundo? Las relaciones sexuales ilícitas, los vicios, el alcohol, las drogas, los placeres, ¿verdad?, que te ofrece este mundo. Y cuando menos piensas, la persona está adicta a tales cosas y eso se ha vuelto su Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, miren, no crean que el mundo nos va a presentar con cosas feas, cosas desagradables. Siempre las pinta muy bonitas, pero nunca te dice las consecuencias, ¿verdad? Nunca te dice las consecuencias. El mundo te dice, sigue el intelectualismo, ahí está la respuesta. Sigue los placeres, ahí está la respuesta. No estés perdiendo tu tiempo con Dios. No estés perdiendo tu tiempo con religión, ¿verdad? Y empezamos a escuchar la voz del mundo y nos empezamos a desviar del Señor, del sistema mundanal, ¿verdad? Como lo he dicho antes, nunca vas a escuchar a un noticiero de los medios principales diciéndote que no se te olvide leer la Biblia, no se te olvide orar esta noche, no se te olvide ir a la iglesia. Nunca los vas a escuchar decir eso, al contrario. Critican a los hombres y las mujeres de Dios y todo lo que tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Y la voz del mundo te dice, ten todo el placer que quieras. Y si te embarazas, no importa, aborta a tu hijo, a tu niño, a tu niña. La voz del mundo, la voz de este sistema mundanal diseñado, hermanos, diseñado específicamente para evitar que la gente se vuelva a Dios. Porque este sistema mundanal está gobernado por el diablo. No lo puedo poner más claro de que este sistema mundanal es gobernado por Satanás, ¿verdad? Es gobernado por Satanás, ¿verdad? Y luego a veces mezcla verdades con mentiras. Por ejemplo, las fiestas, Navidad y Easter, ¿qué hace? ¿Verdad? Meten un poquito allí de Dios, pero luego introducen el paganismo, que no tiene nada que ver con Jesús. Santo Claus no tiene nada que ver con Jesús. El arbolito de Navidad no tiene nada que ver con Jesús. Las leyendas navideñas no tienen nada que ver con Jesús. ¿Qué hacen? Te desvían tu atención al materialismo y a los mitos, ¿verdad? A las creencias vanas que no tienen nada que ver con Jesús. La corrupción de la Pascua, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos lo llaman Easter, nombrado por la diosa falsa Astarte, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Desvían la atención de la resurrección del Señor a los conejos, a los huevos pintados, ¿verdad? A las fiestas que realmente tienen orígenes paganos. El sistema mundanal está diseñado para apartar tu atención de Dios. Esa voz del mundo, hermano, hermana, si la escuchas, te va a desviar de los caminos del Señor. Te va a desviar a que estés
siguiendo, correteando tras las cosas de este mundo y que seas negligente en lo más importante, que es tu relación con Dios. Ahora, todos sabemos, no estoy diciendo que Dios no nos quiere bendecir, no quiere decir que Dios quiere que vivas en un hoyo al lado de las carreteras, que no tengas nada, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tu prioridad número uno debe de ser tu relación con Dios. Tu enfoque principal, pase lo que pase, tengas o no tengas, tiene que ser en tu relación con el Señor. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que domina tu vida? Cuando te levantas en las mañanas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Quién es la voz a quien tú escuchas primordialmente? ¿Verdad? Y luego el mundo también te quiere tener asustado, te quiere tener temor. Cuando escuchamos los medios principales, ¿de qué hablan? ¿Verdad que no hablan de que, oh mira, esta persona, 50 personas fueron salvas en esta iglesia? O sabes que, mira, esta persona anda haciendo cosas caritativas. A veces lo hacen, pero que la mayoría no, pues que mataron a esta persona, que se está levantando la guerra en este lugar, que viene un colapso económico, tantas cosas. Y lo que pasa es que el sistema mundanal te mete temor. Te causa que camines en un espíritu de temor, que también es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hay muchas personas que viven sus vidas en ansiedad, ¿verdad? Un ejemplo de esto, de cómo la prensa influye a las personas. Ahora que ganó el presidente Trump, se pusieron muchos, me dan lástima, muchos jóvenes personas que empezaban a expresar su frustración, ¿verdad? Como que es lo más importante en el mundo, la política es lo más importante. ¿Y qué pasa? Son jóvenes llenos de temor, son jóvenes llenos de ansiedad. ¿Por qué? Porque eso es la voz del mundo. Si escuchamos la voz del mundo, te va a llenar de temor, te va a llenar de ansiedad, te va a llenar de miedo, te va a paralizar, porque eso es el propósito del sistema mundanal. ¿De qué? De que quitemos el enfoque del Señor. ¿Verdad? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué? Ni tenga miedo. Pero ¿qué dice el mundo? No, mira, va a pasar esto. Cuidado. Compra 20 toneladas de comida y llena a las personas de temor, las llena de ansiedad, porque el enemigo quiere que así vivamos. Mira, vivir en temor y ansiedad es pecado. Es pecado. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Verdad? Y tenemos que aprender, hermanos, a reconocer esto. ¿Sabes qué? Este mensaje que estoy viendo del mundo, este mensaje es contrario a la palabra de Dios. ¿Verdad? El mundo me está diciendo que haga esto, me dice que haga lo otro, me dice que lo más importante es el tipo de carro que manejo o el tipo de posición que tengo en este mundo, es lo más importante. Quiero que todos me admiren, que todos me teman. Y el mensaje de Dios dice, no, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que serán añadidas. El mundo te dice, cuidado, vive en temor, vive en ansiedad. Pero la palabra nos dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y pensamientos en Jesús nuestro Mesías. Vuelvo a preguntar, ¿qué voz estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Verdad?
El mundo te manda las instituciones y tantas cosas. El sistema mundanal quiere toda tu atención. ¿Qué voz estamos escuchando? El Padre le habló a Moisés, a Elías, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les dijo, este es mi Hijo amado. A Él oír. A Él escuchar. A Él obedecer. A Jesús. Y hay tantas personas, ¿verdad?, que el mundo están escuchando tantas otras cosas. Pero el Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado, a Él oír. Esa es la voz que tenemos que estar escuchando, hermanos. La voz de Jesús. Y primordialmente su voz está en su palabra santa. Y por eso debemos estar leyendo la palabra de Dios, para que podamos escuchar, oír la voz de nuestro pastor. Él es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas, ¿qué dicen? Escuchan mi voz y me siguen. Pero ¿sabes qué? Si estás escuchando la voz de tu propia naturaleza pecaminosa, si estás escuchando la voz del mundo, no vas a reconocer la voz del buen pastor cuando te habla. Ese es el peligro. Número 3. Está la voz de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Está la voz del mundo. Y número 3, está la voz de nuestro enemigo, de Satanás, el diablo, como lo quieran llamar. El Señor lo reprenda. Que constantemente, hermanos, día y noche, trabaja para evitar que vengamos al camino del Señor y para que se aparten los creyentes de los caminos del Señor. Esa es su razón de existir, hermanos, de llevarse todas las almas que pueden al infierno y al lago de fuego eventualmente con Él, con el fin de lastimar a Dios. ¿Verdad? Dios se duele cuando un alma se pierde. Le duele a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando un alma se pierde, lastima el corazón de Dios. Eso es algo que tenemos que comprender. Pero nuestro enemigo, dice la palabra de Dios, el Señor lo reprenda, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Y entonces, todos sus planes, todos sus deseos son de destruir la creación de Dios. La creación del hombre y la mujer, hermanos, somos una creación muy especial. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos su imagen, ¿verdad? Debemos de emular a Dios y traerlo aquí a la tierra. Y Dios nos dio dominio sobre esta tierra, y lo más probable es que el dominio lo tenía Satanás antes. Y Dios nos dio mucha autoridad. Y lo que tenemos que comprender, hermanos, es que el enemigo, el diablo, nos odia con un odio infinito, un odio eterno. No lo podemos comprender. Y esa es su meta, ese es su trabajo, de destruir a la humanidad. Por eso trabaja día y noche, y luego lanza su voz. ¿Cuál es la voz? Dice la palabra de Dios. Su voz primaria son las mentiras. Dice la Biblia que Él es el padre de las mentiras. Nos lanza mentiras de religiones falsas. Nos lanza mentiras en contra de Dios. Desde el principio, ¿qué le dijo a Eva cuando Eva le dijo, ¿sabes qué? El Señor nos dijo que podíamos comer de cualquier otro árbol menos este, porque el día que comamos moriremos. ¿Y qué hizo el enemigo? Le dijo, oh, ¿de veras dijo Dios eso? ¿Sabes qué?
No es cierto. ¿Verdad? ¿Qué hace el diablo entonces? El diablo siembra duda en las personas sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Básicamente el hijo de Eva, ¿sabes qué? Dios está echando mentiras. Él sabe que el día que comas te vas a hacer como un Dios, una diosa. La mentira que sigue propagando en estos días. ¿Verdad? Todo el mundo quiere ser Dios. La nueva era. Elon Musk y todos los que están trabajando en el transhumanismo quieren mejorar al hombre, quieren que sea como Dios, que viva para siempre, pero sin Dios. Entonces la voz del diablo primordialmente son las mentiras, ¿verdad? De que podemos tener vida eterna aparte de Dios, de que podemos vivir nuestras vidas sin Dios, de que podemos prosperar y ser felices sin Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿qué voz estás escuchando? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Verdad? El enemigo nos ataca de muchas maneras. A veces nos ataca personalmente con los demonios, a veces nos ataca por medio de nuestros familiares, a veces nos ataca por personas en el trabajo, nos ataca de muchas maneras, ¿verdad? Y su voz el Señor la reprende y la silencia. Su trabajo primordial es de destruir nuestras almas, nos echa mentiras, nos quiere seducir, ¿verdad? Nos ofrece cosas. Miren, el enemigo nos ofrece cosas. Hey, le dice al joven, dice, ¿para qué quieres las muchachas de la iglesia? Están bien feas, ¿verdad? Mira las muchachas acá del mundo, están muy bonitas. Y la verdad es que sí, ¿verdad? El diablo nunca te va a tentar con nada feo. Y si ese joven escucha esa voz y se va, con las muchachas del mundo pueden apartar su corazón del Señor. Lo mismo para las jóvenes. Oh, mira, los jóvenes de la iglesia están bien feos, pero mira los jóvenes acá del mundo, ¿verdad? Nos ofrece cosas. ¿Para qué quieres vivir? Estás sirviendo al Señor, te dice el diablo, y estás bien pobre. Ganas el mínimo. No tienes todos los meses batallas para pagar tus cobros y tus responsabilidades. Mira, ven conmigo, yo te ofrezco dinero, te ofrezco cosas buenas donde nunca jamás tengas que batallar económicamente, ¿verdad? Y si esa persona le hace caso al enemigo, pues empieza a desviar hasta que lo saca del camino del Señor. Es la voz del enemigo. Mientras tanto, Pablo nos escribió y decía que tenemos que aprender a estar contentos en donde nos encontremos, ¿verdad? Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento en abundancia, cuando carezco, cuando tengo, cuando no tengo. He aprendido a estar contento. Dice, si tenemos de comer, si tenemos de vestir, con eso estaremos contentos. Pero viene el diablo y dice, no le hagas caso a Pablo. Pablo no sabe lo que estaba diciendo. Mira, yo te ofrezco una casa muy grande, te ofrezco carros de los mejores, te ofrezco todo lo que quieras, pero deja de poner atención a esas tonterías, ¿verdad? Deja de servir a ese Dios que te tiene empobrecido. Y mucha gente le hace caso. ¿Por qué? Porque apela a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces el diablo usa nuestra naturaleza pecaminosa, usa el mundo, el sistema mundanal, para engañarnos, para destruirnos, para desviarnos del Señor. Entonces el Padre Hijo dice, este es mi Hijo amado, a Él oír. ¿A quién estamos escuchando esta mañana? Quiero preguntar, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos poniendo atención? ¿A quién estamos obedeciendo? El enemigo nos engaña con
con todo tipo de cosas, intelectualismo, ¿verdad? Nos hace creer que somos más inteligentes que Dios y que su palabra. Los pobres, esas personas ateas que escriben libros en contra de Dios, los se creen más inteligentes que Dios, no saben los pobres lo que dice la palabra de Dios de ellos, ¿verdad? Que haciéndose sabios se hicieron necios. No saben que el enemigo los ha engañado y que van rumbo a una destrucción eterna. ¿Verdad? Usa lo que sea, usa el poder. El diablo viene y te ofrece, ¿sabes qué? ¿Quieres tener control sobre las personas? ¿Quieres tener lo que tú quieras? ¿Quieres tener a esa persona que quieres que no te hace caso? Dice, te introduzco a la brujería. Te introduzco a que uses el poder de los demonios para que tú obtengas lo que quieres. Es una brujería. Es más, controlar, hermanos, es el espíritu de brujería. El querer salirse siempre con la suya, el querer que todo salga como ellos quieren, eso es brujería. Y el enemigo se lo ofrece. Dice, mira, este Dios te dice que rindas todo a Él y que le des el control a Él. No, Señor, yo te voy a enseñar cómo puedes tener tú el control, cómo puedes adquirir lo que tú quieres, vivir como tú quieres, tener la persona que tú quieres, tener todo el dinero que tú quieras y estar en control. Eso es la voz del diablo. Pero cuando venimos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rendirle todo a Él. Rendir nuestra voluntad, rendir nuestro corazón y poner nuestra confianza en Él. Y el diablo, el sistema mundanal te dice, ¿sabes qué? Eso es debilidad. Los cristianos son unos debiluchos, ¿verdad? Que usan eso como un inválido, como una persona discapacitada, usan el cristianismo para ayudarlos. ¿Cómo se llaman las cosas esas con que caminan cuando se les tienen los pies en español? No me recuerdo, en inglés se llaman crutches y no me recuerdo la palabra en español. Bueno, el caso dice, el enemigo los engaña y dicen, están usando la religión para ayudarlos a caminar o ayudarlos a vivir. ¿Verdad? Son unos debiluchos. Ven conmigo y yo te voy a dar poder. Yo te voy a dar dominio sobre personas. Vas a dominar a las personas. Eso es el mundo, eso es el diablo. Dice la palabra de Dios, el que quiere ser grande en el reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser el siervo de todos. Y básicamente rendir rendir nuestras vidas, rendir nuestra voluntad al Señor y darle el control a Él. Totalmente diferente, hermanos. Es lo que tenemos que aprender a reconocer. El mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, es totalmente opuesto al mensaje del diablo y del mundo. Totalmente opuesto. ¿Verdad? Jesús dijo, mira, los gentiles dominan a la gente. Pero dice, no será así con ustedes. El que quiere ser grande tiene que humillarse. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Tienes que humillarte. El que se exalta, ¿qué dice? Será humillado. Mas el que se humilla será exaltado. Totalmente opuestos. Son dos reinos. Son dos reinos. Y tenemos que aprender a reconocerlo, hermanos. Cuando se presenta delante de nosotros, cuando está en nuestra cara y nos dice, mira, haz esto, lo otro, y dicen, no. Porque es completamente opuesto a la palabra de Dios. Vete con esa mujer hermosa. Es decir, no. Eso es adulterio. Eso es fornicación. Mira, roba esto. Esto está a tu alcance. No. La Biblia dice que no debemos de robar. Mira, ven a nuestras reuniones. Te voy a enseñar cómo puedes adquirir poder por la brujería. No. La palabra de Dios dice que no debemos apartarnos de esas cosas. Lo que sea. Mira, ven a probar este alcohol. Estás rico, sabroso, te va a hacer que te sientas muy bien. No. Dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Mira, ven a probar estas drogas. Y dices, no, dice.
No todas las cosas me son lícitas y no seré dominada por nada. ¿Verdad? Tenemos que reconocer, hermanos, que la voz de nuestra naturaleza pecaminosa, la voz del sistema mundanal y la voz del diablo son completamente opuestas a la palabra de Dios. Y entre más aprendemos a reconocer esto, más vamos a vivir en obediencia. Dios nos ayude. Como les digo, cuando el diablo nos tienta, hermanos, no nos tienta con cosas feas. No nos tienta con cosas implacenteras. Al contrario, nos tienta con cosas hermosas y cosas muy placenteras a la carne. Entonces regresemos allí a Mateo 17, donde comenzamos. Y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, Jesús, Yeshua, en quien tengo complacencia. A Él oí. En otras palabras, a Él obedezcan. A Él escuchen. Entonces vuelvo para terminar a preguntar: ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás obedeciendo? Si no es a Jesús, si no es a Yeshua, estás equivocado, estás equivocada. Tenemos que oírlo primeramente a Él. Tenemos que rendir nuestra voluntad, y eso no quiere decir que no vamos a luchar, hermanos. No quiere decir que no va a haber pruebas. No quiere decir que no vamos a ser tentados. Pero nuestra obediencia primordial, nuestra lealtad primordial es a Jesús, es a Yeshua. Y si no estás ahí, tenemos que hacer los cambios necesarios para llegar a ese punto. Jesús, Yeshua, viene por una iglesia sin mancha y sin duda. Tu naturaleza pecaminosa, caída, tu carne, el mundo y Satanás nunca te van a llevar a los caminos del Señor. Esa es una decisión que todos tenemos que hacer, de servir al Señor. Entonces esta mañana te animo: escucha a Jesús, óylo a Él, obedece a Jesús, porque Él es el Hijo amado del Padre, en el cual tiene complacencia, como dicen las Santas Escrituras. Escuchemos a Jesús, nuestro Salvador, hermanos. En Él está la salvación. No hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, si no es por mí. Entonces, escuchemos a Jesús, obedezcamos a Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Dejemos de ocuparnos tanto, hermanos. Hay gente que está tan preocupada por este mundo y están correteando tras las cosas que dice el Señor que no debemos corretear, sino que busquemos primero el reino de Dios, que primero y su justicia, que hagamos lo que es correcto. Y el Señor promete cuidarnos, ¿verdad? El Señor promete añadir todas estas cosas. Que Dios nos ayude a escucharlo a Él, que Dios nos ayude a escuchar a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Ya dejémonos de cosas. La hora es tarde, el tiempo es tarde. Que Dios nos ayude para dirigir a otros, para discipular a otros. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, a obedecerte, Señor. Danos gracia para obedecerte.
Llénanos más de tu gracia para ser obedientes, Señor. Y danos las fuerzas para vencerla. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Jesús de pie. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa en el Señor. Shabbat shalom.